5 de marzo de 1953. Moscú está en silencio. La radio interrumpe la programación habitual. El hombre que gobernó con puño de hierro durante casi 30 años ha muerto. Joseph Stalin no era solo el líder de la Unión Soviética. Era el símbolo del miedo, del control absoluto y de un poder casi divino dentro del Estado. Millones lo lloraron. Millones lo odiaban en silencio. Y millones más respiraron aliviados. Pero, ¿cómo llegó a convertirse en uno de los hombres más temidos del siglo XX? ¿Y por qué su muerte cambió el equilibrio del mundo en plena Guerra Fría? Hoy vamos a revivir el día en que cayó el gigante y entender qué dejó tras de sí. Joseph Stalin, el hombre de acero, es una de las figuras más controvertidas y temidas del siglo XX. Su historia no es solo la de un líder, es la de una nación transformada por el terror, la industrialización forzada y una victoria aplastante en la Segunda Guerra Mundial. Pero, como un joven seminarista georgiano, llegó a convertirse en el dictador absoluto de la Unión Soviética. Acompáñame a desentrañar el ascenso y el reinado de Iosif Vissarionovich Djugashvili, más conocido como Stalin. Tras la muerte de Lenin en 1924, se desató una feroz lucha por el poder en el corazón del Partido Comunista. Lenin, en su testamento político, había advertido sobre Stalin, describiéndolo como demasiado rudo y sugiriendo su destitución del cargo de secretario general. Pero ya era tarde. Stalin había utilizado esa posición, aparentemente burocrática, para tejer una red de lealtades inquebrantable. Mientras sus rivales, como el carismático León Trotsky, debatían sobre la revolución mundial, Stalin se enfocaba en consolidar su control dentro del partido. Su táctica era brillante y despiadada. Primero, se alió con Grigori Zinoviev y Lev Kamenev para marginar a Trotsky, el principal heredero ideológico de Lenin. Una vez que Trotsky fue exiliado, Stalin se volvió contra sus antiguos aliados. Acusándolos de desviacionismo, los purgó del poder. Este patrón de alianzas temporales y traiciones se convirtió en su firma. Para la década de 1930, cualquier oposición interna había sido silenciada. Los famosos juicios de Moscú, una serie de farsas judiciales, vieron a viejos bolcheviques, héroes de la revolución, confesar crímenes absurdos de traición antes de ser ejecutados. El partido de Lenin se había convertido en el partido de Stalin. Con el poder absoluto en sus manos, Stalin desató un periodo conocido como el Gran Terror. Entre 1936 y 1938, la paranoia se apoderó de la Unión Soviética. La policía secreta, la NKVD, arrestaba a millones de personas. Ingenieros, oficiales del ejército, artistas, intelectuales e incluso ciudadanos comunes eran acusados de ser enemigos del pueblo. Las cuotas de arrestos y ejecuciones eran enviadas desde Moscú a las regiones. El miedo era el aire que se respiraba. Un comentario descuidado o una denuncia anónima de un vecino envidioso podía significar una sentencia de muerte, o con suerte, un viaje a los gulags. Los gulags eran una vasta red de campos de trabajos forzados esparcidos por las inhóspitas tierras de Siberia y el Ártico. Millones de prisioneros políticos y criminales comunes fueron enviados allí para construir canales, extraer minerales o talar bosques en condiciones inhumanas. El hambre, el frío extremo y el trabajo agotador se cobraron incontables vidas. Mientras tanto, en las ciudades, florecía un culto a la personalidad sin precedentes. Stalin era retratado como un líder infalible, el padre de los pueblos. Un genio benevolente que guiaba a la nación hacia un futuro socialista brillante. Su imagen estaba en todas partes, desde carteles en las calles hasta los libros de texto escolares. La historia fue reescrita para magnificar su papel en la revolución y borrar a sus rivales de la memoria colectiva. El 22 de junio de 1941, la historia dio un giro dramático. A pesar de las advertencias de sus propios espías, Stalin fue sorprendido por la Operación Barbarroja, la invasión masiva de la Unión Soviética por parte de la Alemania nazi. El impacto inicial fue devastador.
El Ejército Rojo, decapitado por las purgas de Stalin en la década de 1930, sufrió pérdidas catastróficas. Millones de soldados fueron capturados y los ejércitos alemanes avanzaron cientos de kilómetros en pocas semanas, llegando a las puertas de Moscú. Pero Stalin, tras un breve periodo de colapso nervioso, se recompuso y asumió el papel de comandante en jefe. Su liderazgo, aunque brutal, fue decisivo. Apeló al patriotismo ruso, movilizando a toda la nación en lo que se conoció como la Gran Guerra Patria. La batalla de Stalingrado se convirtió en el punto de inflexión. Durante meses, la ciudad que llevaba su nombre fue escenario de una lucha encarnizada, casa por casa. La eventual rendición del Sexto Ejército Alemán, en febrero de 1943, fue una victoria monumental. No solo militar, sino también psicológica. Más tarde, en la batalla de Kursk, el Ejército Rojo aniquiló a las mejores divisiones de tanques alemanas en la mayor batalla de blindados de la historia. A partir de ahí, el avance soviético hacia Berlín fue imparable. Stalin demostró ser un líder de guerra formidable, dispuesto a sacrificar millones de vidas para lograr la victoria. Cuando el Ejército Rojo finalmente izó la bandera soviética sobre el Reichstag en mayo de 1945, Stalin se consolidó como uno de los tres grandes líderes aliados, junto a Roosevelt y Churchill. La victoria, sin embargo, tuvo un precio. La Unión Soviética emergió de la guerra como una superpotencia militar, pero devastada. La alianza de guerra se desmoronó rápidamente, dando paso a la Guerra Fría. Stalin aprovechó la presencia del Ejército Rojo en Europa del Este para instalar regímenes comunistas satélites, creando lo que Winston Churchill llamó el telón de acero. El mundo quedó dividido en dos bloques ideológicos opuestos, y la sombra de Stalin se proyectó sobre la política global hasta su muerte en 1953. Su legado es una compleja mezcla de tiranía y triunfo, un recordatorio sombrío de cómo un solo hombre puede moldear el destino de millones. Pero el poder absoluto tiene un precio. En marzo de 1953, Stalin sufrió un derrame cerebral en su dacha. Sus colaboradores más cercanos tardaron horas en asistirlo. Temían entrar sin permiso. Irónicamente, el hombre que sembró terror murió rodeado de miedo. Durante días agonizó sin atención médica adecuada. Y finalmente, el 5 de marzo, la noticia se hizo oficial, pero su muerte no significó el fin inmediato del sistema que creó. Solo era el comienzo de una nueva etapa. Repasemos. Consolidó el poder tras la muerte de Lenin. Gobernó mediante purgas y terror. Transformó la URSS en superpotencia tras la Segunda Guerra Mundial. Murió en 1953, dejando un vacío político enorme. Pero ahora viene la pregunta clave. ¿Qué pasó después? Porque el verdadero impacto de su muerte no fue inmediato, fue estratégico. Y ahí comienza la parte más interesante. Tras la muerte de Stalin, los pasillos del Kremlin se convirtieron en el escenario de una lucha de poder silenciosa, pero implacable. De entre las sombras de la vieja guardia estalinista, emergió una figura inesperada: Nikita Khrushchev. El punto de inflexión llegó en 1956. Durante el 20º Congreso del Partido Comunista, Khrushchev pronunció un discurso secreto que sacudió los cimientos del mundo comunista. Durante 4 horas, denunció el culto a la personalidad y los crímenes brutales de Stalin, detallando las purgas y el terror. Fue el inicio de la desestalinización. Millones de prisioneros políticos fueron liberados de los gulags, regresando a casa como fantasmas de una era oscura. La censura extrema se relajó, permitiendo una breve primavera cultural. Estatuas de Stalin fueron derribadas y ciudades renombradas. Sin embargo, el sistema de partido único continuó intacto. El mundo observaba con una mezcla de esperanza y temor. Mientras Estados Unidos analizaba la posible inestabilidad nuclear, en Europa del Este, levantamientos como la Revolución Húngara fueron aplastados, demostrando los límites del deshielo. La Guerra Fría no había terminado. Simplemente había entrado en una nueva fase, una con reglas diferentes, pero igual de peligrosas. Impactos directos.
rebelión en Hungría en 1956, reconfiguración del bloque soviético, mayor tensión nuclear en los años siguientes. La figura de Stalin pasó de héroe a símbolo incómodo. Estatuas retiradas, ciudades renombradas, pero su legado político siguió influyendo durante décadas. El 5 de marzo de 1953 no murió solo un hombre, murió una era, un sistema basado en el miedo absoluto, pero su sombra se extendió durante toda la Guerra Fría. Ahora quiero preguntarte, ¿fue Stalin un estratega necesario para convertir a la URSS en potencia o uno de los dictadores más destructivos de la historia? Déjalo en los comentarios. Y si te apasiona la historia que cambió el mundo, suscríbete.